El cristianismo es la religión más grande del mundo. Actualmente la fe es seguida por más de 2.000 millones de personas, desde los Estados Unidos hasta algunas de las dictaduras más estrictas del mundo, como Corea del Norte. Originado en la región del Medio Oriente de Judea, el cristianismo hoy en día a menudo se asocia con el mundo occidental, a pesar de ser una fe global con una base en el Medio Oriente. Sin embargo, esto puede deberse al hecho de que el cristianismo no logró despegar con la misma rapidez en áreas más orientales, como Asia, en comparación con el oeste. Desde su punto de origen en Judea, el cristianismo comenzó su expansión temprana a través de los países circundantes del Levante, lo que hoy conocemos como Israel, Palestina, Líbano, Jordania, Siria y Chipre. Esto llevó a la expansión del cristianismo al continente asiático, ya que Antioquía se convirtió en una nueva base para la fe después de su evangelización, supuestamente por el propio apóstol Pedro, así como por Pablo y Bernabé. Los apóstoles Tadeo y Bartolomé y Simón y Andrés evangelizaron Armenia y Georgia respectivamente, a medida que la religión naciente se extendía más hacia el mundo oriental, pasando además por Mesopotamia y Partia, y supuestamente India también en su camino hacia el extremo oriente. La creencia es que durante estos primeros siglos, los cristianos nestorianos eventualmente se trasladaron de las tierras del Irak moderno a China, con la evidencia más temprana de tal contacto proveniente de la era de la dinastía Tang, entre los siglos VII y X. La primera misión cristiana en China se conoce así como establecida por un sacerdote llamado Alopen en el año 635 d.C., recibido por el propio emperador. A pesar de la resistencia de los budistas y taoístas locales, el crecimiento del cristianismo en China inicialmente se disparó, pero luego se estancó bajo los gobernantes imperiales menos aceptantes. Los esfuerzos por evangelizar se reanudaron durante el periodo mongol, ya que sus líderes tendían a ser más tolerantes religiosamente, y el prodigioso Kublai Khan y muchos de sus familiares incluso se habían casado con una mujer nestoriana. La fe cristiana no solo fue tolerada, sino que ahora fue bienvenida bajo el dominio mongol. Y cuando los católicos intentaron convertir a los mongoles siglos después, se sorprendieron al descubrir que el cristianismo ya había llegado a ellos. Aún así, en respuesta a una solicitud de ayuda para consolidar la dinastía Yuan china, el Papa Nicolás IV envió a Juan de Montecorvino, un misionero franciscano, a la corte mongola. Juan estaba apasionado por consolidar y expandir la fe cristiana en los territorios chinos, e incluso llegó a aprender el idioma mongol para traducir partes de la Biblia para los locales. Su trabajo llevó a una mayor expansión del cristianismo en la región, e incluso algunos conversos se pasaron del cristianismo nestoriano oriental al cristianismo católico occidental. Con la caída de la dinastía Yuan en China, sin embargo, vino el fin de la evangelización en la región, ya que la dinastía Ming tomó el poder y rápidamente mostró su intolerancia. El cristianismo en China no desaparecería por completo, pero su existencia y crecimiento continuarían fluyendo a lo largo de los siglos siguientes. Hoy en día China alberga a unos 20 millones de adultos cristianos, o aproximadamente el 2% de la población en 2018. Es un número grande, pero nada comparado con el más del 60% de la población de América que profesa la fe cristiana. Por supuesto, China no fue el único país del lejano oriente alcanzado por el cristianismo. En Taiwán, muchos presbiterianos ingleses y canadienses llevaron su religión a la isla con notable éxito. Cuando los residentes de la China continental pronto llegaron a la isla de Taiwán después de la toma comunista del continente, el cristianismo se multiplicó. Hoy en día, los cristianos de la isla constituyen alrededor del 3% de la población, lo cual sigue siendo pequeño en comparación con las naciones occidentales, pero considerable de todos modos. Japón acogió el cristianismo mejor al principio y aún mucho peor en la actualidad. Los cristianos en el Japón moderno constituyen solo alrededor del 1% de la población contemporánea, a pesar de las masas de conversos siglos antes. Cuando el cristianismo llegó por primera vez a las tierras japonesas, el siglo XVII marca el comienzo del fin de esta era de éxito para la fe conocida como el siglo cristiano. En Japón, algunos fieles permanecieron, y cuando los misioneros cristianos eventualmente pudieron regresar cientos de años después, descubrieron este hecho. Otras naciones asiáticas como Corea del Norte, además, albergan lo que uno podría describir como cristianos encubiertos. Gracias a la evangelización en el siglo XIX por muchos protestantes estadounidenses, estos primeros cristianos coreanos rápidamente se volvieron apasionados y motivados por sí mismos para continuar y compartir su fe recién encontrada. La Corea del Sur moderna alberga algunas de las iglesias cristianas más grandes del mundo como resultado, y un gran número de misioneros propios ahora se envían al extranjero.
Casi el 30% de la población de Corea del Sur se considera cristiana hoy en día, y incluso bajo el rígido régimen totalitario de Corea del Norte, se cree que aproximadamente el 1% de la población, al igual que en Japón, profesa la fe cristiana. La mayor población cristiana en cualquier país del este asiático se encuentra en las Filipinas, que alberga una comunidad católica particularmente grande. Gracias a la colonización española durante casi 400 años, los protestantes también llegaron a las Filipinas bajo el dominio posterior de los estadounidenses, con muchos misioneros intentando convertir a aquellos a quienes los católicos no habían logrado. Hoy en día, un asombroso 78% a 90% de la población, dependiendo de a quién se le pregunte, se considera cristiana. Eso representa a más de 85 millones de personas. Este notable éxito de los misioneros cristianos se puede atribuir a la abrumadora ayuda que recibieron de la presencia de españoles católicos, seguidos por estadounidenses protestantes durante la era colonial. Además, sin una religión centralizada y extendida que competir con la fe recién introducida, las Filipinas eran esencialmente una puerta abierta, esperando a que los cristianos entraran y difundieran el mensaje. Otras naciones asiáticas como Tailandia, Birmania, Sri Lanka, Indonesia, Camboya, Vietnam e incluso India albergan poblaciones cristianas pequeñas pero importantes, principalmente como resultado de la limitada evangelización misionera, y en el caso de Vietnam, la supremacía ideológica comunista en tiempos más recientes. Otra razón muy significativa por la cual el cristianismo no logró prosperar en estos países puede atribuirse a la existencia de religiones competidoras como el Islam, el budismo y el hinduismo. Este último factor puede ser la razón más prominente por la cual el cristianismo no se expandió tan rápidamente ni tan ampliamente en el lejano oriente como lo hizo en el oeste. Incluso si algunas de las naciones asiáticas hubieran recibido más misioneros cristianos y tal vez un frente más unido entre nestorianos, católicos y evangelistas protestantes, probablemente habría hecho menos diferencia que la ausencia de una religión local sólidamente establecida que se opusiera. Intentar convertir a los budistas al cristianismo fue particularmente difícil, y por lo tanto, aquellos países como Tailandia, que eran fuertemente budistas, tendieron a resistir aún más las acciones de los misioneros. La mayoría de los cristianos en estas naciones eran inmigrantes o no convertidos budistas locales, aunque algunos, por supuesto, sí existían. Además, algunas de estas naciones más budistas, como Sri Lanka, eran el hogar de otras creencias, como el hinduismo y el islam. El islam es otra fe que históricamente ha resistido excepcionalmente bien contra la imposición de ideales externos, y es el islam el que, incluso hoy en día, sigue siendo la religión más seguida en toda Asia. Justo detrás del Islam no está el budismo, sino el hinduismo, otra creencia que, en el caso de la India, fue un obstáculo particular para los evangelistas cristianos. Otros factores que podrían explicar por qué el cristianismo luchó en Asia incluyen el hecho de que el Imperio Romano controlaba el Medio Oriente en la época del origen de la fe, haciendo mucho más probable que la religión se expandiera más hacia el oeste que hacia el este. O tal vez el hecho de que, considerando la ubicación de imperios cristianos en comparación con grandes imperios islámicos, hubo una posición general de cristianos hacia el oeste y musulmanes hacia el este a lo largo de gran parte de la historia, contribuyendo así a la falta prevalente de conquista cristiana en el lejano oriente. Además de esta idea se encuentra el concepto de que las religiones a menudo se expanden a través de la conquista y la colonización. Ambas cosas que eran más fáciles de hacer cerca de las bases de los países cristianos en lugar de emprender largos viajes desde casa con sus fuerzas militares, y algunos sugieren que puede haber habido otra cultura oriental importante. La idea de principios orientadores y un enfoque más filosófico hacia la vida tendían a impregnar las culturas orientales, lo que significaba que las religiones como el cristianismo o incluso el islam eran bastante extranjeras y contraintuitivas. Aunque el eventual éxito masivo del Islam parece mostrar la disposición de los asiáticos orientales a adaptarse a tal idea cuando hubo más exposición e introducción temprana. Por lo tanto, aunque no hay una sola razón por la cual el cristianismo no logró establecerse firmemente en la mayoría de las naciones de Asia, se pueden señalar algunos factores: la presencia potente del Islam, las ideas preexistentes del budismo y otros sistemas de creencias del lejano oriente, y la exposición limitada al mundo cristiano. Hoy en día, el cristianismo es la religión más grande del mundo, pero en Asia, especialmente cuanto más al este se va, sigue siendo una minoría prevaleciente.